Me gustaría que pudieseis acompañarme en unos versículos que se encuentran en la epístola a los Efesios. Si tenéis la Biblia a mano me podéis acompañar. Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 13 al 18. Efesios 6, del 13 al 18. Dice allí la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies para anunciar con celo el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído la epístola a los Hebreos? A los Efesios. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitar, Turquía, allí en Asia Menor, pero Éfeso era una ciudad que se encontraba en ese lugar, en lo que nosotros hoy conocemos como Turquía. Y era un centro de intercambio cultural muy importante. Había sido una ciudad fundada por los griegos jónicos y luego fue a pasar a ser una provincia romana. Era la provincia romana más importante en Asia Menor. Y bueno, pues allí en Éfeso se encontraba un gran templo. Un templo dedicado a la diosa Diana, también conocida como Artemisa, y seguro que muchos de vosotros habéis visto alguna imagen de esta diosa. Es una imagen con muchos pechos, ¿verdad? Porque era la diosa de la fertilidad. Y bueno, allí también se encontraban los famosos libros, los Ephesian Grammata, que eran los libros de magia. De hecho, en Hechos capítulo 19 vemos como muchos de los que se habían convertido, dice que quemaban esos libros, porque querían olvidarse de esa magia que en este caso era contraria a lo que enseñaba la palabra de Dios. Y también se encontraba en aquella ciudad una asociación bancaria con un gran poder adquisitivo. O sea que era una ciudad influyente, era una ciudad multicultural y de alguna forma, pues evidentemente tenía una gran influencia en toda la ciudadanía que allí vivía. Y bueno, pues Pablo de alguna forma pues escribe esta epístola a una comunidad cristiana que él de alguna forma había participado en su nacimiento y en su desarrollo. Según los datos que tenemos, Pablo pudo estar alrededor de 3 años en la ciudad de Éfeso. Finalmente él, en su primer encarcelamiento en Roma, va a escribir esta epístola a esta comunidad de creyentes. Y cuando uno lee la epístola a los Efesios, se da cuenta de que no es una carta de reproche. Yo no sé si alguna vez os han escrito alguna carta. Bueno, ahora ya no se escriben las cartas, ¿no? Ahora ya se mandan los mensajes por WhatsApp, te mandan los mensajes por Instagram. Hoy ya las cartas han pasado ya, no sé, a un segundo o tercer plano, ya prácticamente no se usan, ¿no? Pero yo no sé si los que tenéis más edad alguna vez os han escrito alguna carta de reproche. No lo sé. Pero creo que a nadie nos gustan las cartas de reproche, aunque puedan ser buenas o puedan ser eficaces, puedan ser necesarias. Pero en este caso vemos que Pablo no escribe una carta de reproche. Es más, él llega a decir en Efesios 1, del 15 al 17, dice: oí acerca de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, y no dejo de dar gracias a Dios en mis oraciones por vosotros. Y también le pido al Espíritu de Dios que os dé sabiduría y revelación para que conozcáis mejor al Señor. De alguna forma,
Pablo le está diciendo a los efesios: oye, sois una buena comunidad de creyentes, sois una buena comunidad de cristianos, pero de alguna forma necesitáis también conocer más al Señor. Hay cosas que pueden cambiar todavía en vuestra vida y hay cosas que tenéis que tener en cuenta. Y Pablo les refiere estas maravillosas letras. De alguna forma Pablo dice: debéis consolidar vuestra fe, debéis saber la importancia del Evangelio de la salvación. No basta simplemente con algunos pequeños cambios, que están muy bien, y de alguna forma os lo hago saber, ¿no? Sois una comunidad que estáis creciendo y que estáis dando un buen testimonio en cuanto al amor que tenéis los unos hacia los otros. Pero tenéis que llevar cuidado, porque Éfeso es una ciudad peligrosa y de mucha influencia. Evidentemente, cuando uno lee acerca de Éfeso se da cuenta de que, recordáis aquel platero, a Demetrio, que vendía aquellas estatuillas de la diosa Diana, ¿recordáis? Que cuando llega allí Pablo se le acaba de alguna forma el negocio, empiezan a predicar del Evangelio y este hombre pues trata de arremeter contra ellos. Fijaros la influencia que tenía esa ciudad, que las imágenes de Diana o de Artemisa era algo normal y la gente iba a adorar a esa diosa. Imaginaros aquellas mujeres que eran estériles, que no podían tener hijos. Era la diosa de la fertilidad. ¿Qué iban a hacer? Yo recuerdo hace unos años, antes de conocer el Evangelio, recuerdo que muchas personas se iban a Lourdes o iban a ver a la Virgen de Fátima. No sé si alguno recuerda aquellos años. Yo recuerdo en el pueblo de donde soy, que es un pueblo muy católico, se llegaban a fletar autobuses para incluso ir a Madrid o ir a estos sitios donde muchos hablaban incluso de milagros. Y no estoy hablando de muchos años atrás, yo no soy muy mayor todavía. Pero esas cosas de alguna forma calan en las personas, porque a las personas les gusta, ¿verdad?, contemplar el milagro y sobre todo saber que su problema puede tener solución o puede ser resuelto, y más cuando es un problema de salud. Bueno, pues estas estatuillas de la diosa se vendían como churros. Era un gran negocio. Y había mucha gente que tenía depositada su fe en esa diosa. Pero, ¿sabéis? También habían cosas que se hacían para adorar a esa diosa que no eran moralmente correctas. Y Pablo de alguna forma trata de advertir a esta comunidad de creyentes para que no se deje llevar, para que lleve cuidado, porque habían prácticas que no eran las más apropiadas y que de alguna forma la palabra de Dios condenaba de forma tajante. Y Pablo empieza a hablarles de la felicidad en la vida familiar, que cuiden de la familia, que huyan de la fornicación, del adulterio, que de alguna forma ellos puedan seguir creciendo en el Señor, en el conocimiento del Señor y de la palabra de Dios. Porque, ¿sabéis? No solamente basta, mis queridos hermanos, con tener buena intención en el corazón, ¿verdad? La buena intención está bien, pero luego tenemos que pasar a la práctica, ¿no? Nuestro cristianismo tiene que ser práctico y de alguna forma debemos seguir creciendo. Y Pablo, de alguna forma, les dice: cuidado, porque nuestra lucha no es una lucha, de alguna forma, de cuerpo a cuerpo, no es una lucha como en una guerra, es una lucha espiritual. No es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y él dice: cuidad mucho de vuestra espiritualidad y no seáis soberbios. Reconoced de vuestra debilidad. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos muchas veces, sabéis que es reconocer nuestras debilidades, ¿sí o no? Nos cuesta asumir que muchas veces somos débiles o que no podemos conseguir ciertas cosas o que a veces no tenemos la voluntad suficiente.
Y Pablo invita a esta comunidad primeramente a que reconozca su debilidad. Hay un enemigo que puede vencernos. El diablo va a luchar contra nosotros. Y Pablo dirá aquellas palabras: el que crea estar firme, mire, que no caiga. A veces uno puede pensar que él está firme en la fe, firme en el Evangelio, pero cuando menos se lo espera, el diablo ataca y la persona cae. Y nosotros como creyentes caemos, porque somos débiles. Y debemos primeramente reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra flaqueza. Hay un personaje, se llama Bill Wilson, no sé si a alguno le suena este nombre, Bill Wilson. Este era un muchacho de 22 años que con esa edad llegó a ser sargento del ejército de los Estados Unidos. Chaval jovencito, 22 años. Tenía por delante una carrera prometedora. Incluso llegaba a presumir de que tenía una novia muy guapa y además era una muchacha muy cariñosa. Y este muchacho había vivido una infancia muy difícil en su hogar. Él cuenta que su padre, desde que él era pequeñito, era un alcohólico. Llegaba cada 2 por 3 borracho a casa, trataba mal a su madre. Finalmente sus padres se separaron, él tuvo que vivir durante muchos años con su abuela. Y él de alguna forma pensaba que toda esa vida que había vivido no le iba a influir, no le iba a impactar. Pero la historia que él cuenta dice que a la edad de 30 años su carrera se había truncado y comenzó a ser una persona fracasada en la vida. Dice que durante 4 veces tuvo que estar hospitalizado por causa también del alcohol. De alguna forma había calado eso en su interior y sus logros los celebraba bebiendo. Y finalmente él estuvo luchando contra el alcohol, contra la adicción del alcohol durante muchísimos años. Y él llegó a decir, en un momento determinado, dice que después de 60 años, ¿verdad?, él dice: esto no se puede vencer si no es con la ayuda de Dios. Él reconoció que necesitaba ayuda, pero primeramente ayuda de Dios. Y a los 60 años, este hombre fundó la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Eso sí que os suena, ¿verdad? La Asociación de Alcohólicos Anónimos. Bueno, a la edad de 60 años, este hombre se dio cuenta de que esa asociación podía ayudar también a otros a sacarlos del alcohol. Y esa asociación tiene 12 pasos que hay que dar para vencer al alcohol. ¿Sabéis cuál es el primero de ellos? Reconocer que tenemos un problema. Reconocer que necesitamos ayuda. Mis queridos hermanos, nosotros estamos aquí y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos ayuda, ¿sí o no? ¿De quién necesitamos ayuda? De Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y necesitamos reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar en esa lucha, en esa batalla. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos invita primeramente a reconocer que necesitamos ayuda de Dios. Vivimos en una sociedad que no es fácil. Vivimos en una sociedad que puede ser como la Éfeso antigua, donde su influencia puede calar en nosotros. Y a pesar de que podamos ser, entre comillas, buenos cristianos, como dice Pablo, necesitamos seguir creciendo en el Señor. Y necesitamos la ayuda de Dios cada día. Porque sin su ayuda no podremos vencer. Y entonces es cuando Pablo, ¿verdad?, él le da ese consejo maravilloso a los efesios. Y entonces dice: vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan ser protegidos del enemigo. Yo no sé si alguna vez os habéis vestido con alguna armadura. ¿Habéis visto alguna vez armaduras o no? ¿Sí? ¿He visto las armaduras? Yo estuve visitando ahí en Toledo, en el Alcázar. Hay un montón de armaduras antiguas.
armaduras incluso, yo diría que aparatosas, pero que tenían su función. Yo recuerdo cuando era pequeño, a mí me gustaba mucho jugar con las espadas, con los arcos, y disfrutábamos en la calle, en el campo. No sé si alguno de vosotros disfrutó de niño como disfrutaba yo, pero jugábamos de una forma noble, veíamos una película en televisión y luego ya estábamos en la calle, cogíamos un palo, con un cuchillo tratábamos de hacer una espada, con un trozo de madera hacíamos un escudo. Luego, si veíamos alguna película de romanos, nos poníamos un cepillo de estos de escoba arriba, nos hacíamos un casco. ¿Habéis visto los cascos romanos? La verdad es que yo muchas veces que lo veo digo, oye, qué buena escoba que llevan arriba estos hombres. Y así pues disfrutábamos nosotros en la calle con nuestras armaduras, muchas veces eran de cartón, pero nuestras armaduras tenían defectos. Y alguna que en otra ocasión veníamos con alguna pedrada, con algún golpe, ¿verdad? Esas eran nuestras formas de luchar en la calle. Pero Pablo nos invita a llevar la armadura de Dios, que es una armadura totalmente distinta. Una armadura que puede salvar nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual. Y él comienza de alguna forma a detallar esos elementos que van a componer esa armadura y dice, ponte el cinturón de la verdad. ¿En qué consistía ese cinturón? ¿Sabéis? Yo cuando preparaba el sermón, yo decía, oye, ¿cómo Pablo, para de alguna forma hacer esta figura de la armadura de Dios, se tenía que haber fijado en los soldados romanos? De hecho, él cuando estuvo en el barco, ¿verdad? Ese barco que estaba custodiado por ese soldado romano que lo iba a llevar hasta Roma, y era un soldado que tenía aprecio hacia Pablo, ¿verdad? Dice el texto bíblico. Yo entiendo que durante tanto tiempo que pasaban en el barco tuvieron mucho tiempo para hablar. Y seguramente este soldado romano le contaría un poquito de en qué consistía la armadura que llevaban los romanos. Y cómo les ayudaba a defenderse, ¿verdad? Y cómo se la tenían que poner. Bueno, pues una de esas partes era el cinturón. Y Pablo dice, ponte el cinturón, pero de la verdad. El cinturón consistía en darle estabilidad a la armadura para que no se moviese, para que estuviese bien sujeta. Y ese cinturón de la verdad representa, mis queridos hermanos, a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener el cinturón de Cristo con nosotros, la verdad de Jesús en nuestras vidas, para que nos pueda dar estabilidad, para que nuestra armadura esté bien sujeta. Y podemos decir que donde hay verdad, ¿verdad?, no tiene que haber mentira ni hipocresía. Pablo habla del cinturón de la verdad, del evangelio de la verdad, una verdad sin aditivos, una verdad que no está adulterada, una verdad que es sencilla, pero a la vez una verdad donde no cabe la mentira y la hipocresía. Yo no sé si recordáis en Mateo capítulo 23 esos ayes que Jesús le dedica a los escribas y a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sigue diciendo el texto, ¿verdad? Yo subrayé en mi Biblia hasta 8 veces la palabra hipócrita, le dice en ese capítulo 23 a los escribas y a los fariseos. La verdad del Evangelio tiene que hacer personas genuinas, personas que desechen la mentira y la hipocresía. Porque el cinturón que nosotros tenemos que llevar es el cinturón de la verdad. Y sabéis, mis queridos hermanos, si en el campo de la religión no permanece la verdad íntegra, ¿dónde lo va a hacer? ¿En el mundo? ¿En la sociedad? ¿Dónde debe prevalecer la verdad genuina? La Iglesia. En aquellos que hemos conocido a Jesús y que amamos a Cristo. Que amamos el Evangelio real, el Evangelio de la verdad. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? Cuando nosotros
Vivimos una vida espiritual que está regida por la hipocresía, por el pensamiento de aquí no me ven, por un poquito no pasa nada, ¿verdad? Como no estoy en la iglesia, nadie sabe lo que estoy haciendo aquí. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? Eso hace que no llevemos el cinto de la verdad y mi armadura va a ser inestable. Mi armadura puede ser franqueable y el enemigo va a aprovechar cualquier oportunidad para dañarnos y para hacernos caer. Y Pablo sigue diciendo, ponte también la coraza de justicia, ¿verdad? Esa coraza que de alguna forma representa la justificación por la fe. Esa justificación que Cristo nos da para que nosotros podamos ser salvos. Es una coraza que protege los órganos vitales para que no podamos perder la vida. Es esa justicia de Cristo que Él nos regala, que Él nos la da, porque hemos creído en Él y somos hijos de Él. Sabéis, mis queridos hermanos, sin la justicia de Cristo estamos perdidos. No podemos enfrentar la batalla con nuestra propia justicia, con nuestra propia coraza, porque si lo hacemos, caeremos en la batalla. Seremos vencidos por un enemigo, no alcanzaremos la victoria. Por eso Pablo nos invita a que podamos ponernos esa coraza para que finalmente podamos obtener la victoria. Ponte la coraza de justicia, que la justicia de Cristo sea, ¿verdad?, la que te proteja de todos los males. En tercer lugar, Pablo nos habla del calzado del Evangelio. Yo no sé si habéis visto en las películas ese calzado que llevaban los romanos, que estaba liado prácticamente hasta la rodilla. De ahí viene la expresión, dice, estoy más liado que la pata de un romano. ¿Habéis escuchado eso? Que la pierna de un romano. Pues llevaba tanta cinta ahí puesta, ¿verdad? El calzado, ¿verdad?, en el soldado tiene que sujetar bien el pie y tiene que ser un calzado especial. Sabéis que para los distintos trabajos que muchas veces se desarrollan o se desenvuelven en la sociedad, se necesita de una equipación especial, ¿sí o no? ¿Habéis llevado calzado de seguridad? ¿Habéis visto el calzado de seguridad alguno de vosotros? Es un calzado especial, que si te cae algo, ¿verdad?, te pueda proteger el pie. Y en cualquier disciplina pues se lleva un calzado diferente. Habéis visto los enfermeros llevan otro tipo de calzado, los médicos, ¿no? ¿Con qué tipo de calzado habéis ido alguna vez a la montaña? ¿Habéis ido alguna vez con tacones o con zapatos de vestir a la montaña? Bueno, hay algún mercenario que lo ha hecho. Yo recuerdo hace años a una hermana de iglesia que vino con tacones a la playa. Evidentemente le pilló con la vestimenta que tenía. Pero imaginaros ir con tacones a la playa, en la arena. Te vas clavando por todos los sitios, ¿no? Imaginaros subir con tacones la montaña. Cada momento, ¿verdad?, o cada evento que tenemos que desarrollar a veces requiere de una equipación. Nadie se va a correr o a hacer el running con zapatos de vestir. Se pone un deportivo, ¿verdad?, que pueda amortiguar, que lleve uno el pie cómodo. Bueno, pues la equipación que tenían los romanos era un calzado especial. Y Pablo nos invita a que podamos llevar ese calzado, pero que pertenece a la armadura de Dios, no la armadura romana, sino la armadura de Dios. Un calzado que puede llevar nuestro pie bien cubierto, que nos permite caminar por aquellos caminos que vamos a tener dificultad, con un propósito, el de anunciar el Evangelio de la paz. Porque para eso estaba diseñada la armadura de Dios también. Y el calzado, de alguna forma, mis queridos hermanos, nos ayuda a que podamos cumplir con la misión de la predicación del Evangelio. Es parte de la armadura de Dios. Y Pablo se lo dice a los efesios: cuidad también vuestro calzado. Llevad cuidado que os ponéis en los pies, para que el Evangelio no sea adulterado, sea el Evangelio
de Jesucristo, el Evangelio de la verdad. En cuarto lugar, Pablo les habla del escudo de la fe. ¿Habéis visto los distintos escudos que a veces llevaban los ejércitos estos antiguos, los griegos, los romanos? Unos eran redondos, pero el escudo romano era muy característico, era muy peculiar. Era un escudo que pesaba mucho. No era un escudo ligero. Dicen los expertos que era un escudo que podía tener alrededor de 1,20 m por 60 de ancho y estaba diseñado para que con solo inclinarte un poquito pudiese cubrir todo el cuerpo del soldado. ¿Habéis visto esas escaramuzas que hacían los soldados romanos? Que se ponían con los escudos, tiraban las flechas y era como una especie de tortuga, ¿verdad? Que era infranqueable. Pablo dice, llevad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del enemigo. No dice algunos, dice todos los dardos del enemigo. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dirá, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué sería de nosotros sin la fe, mis queridos hermanos? ¿Qué sería de nosotros como creyentes si la fe no nos acompañase? Cuando el enemigo nos lanza una flecha, ¿qué tenemos que hacer? El escudo de la fe. Cuando el enemigo nos quiere lanzar otro dardo, escudo de la fe. Y muchas veces no entendemos. Pero el Señor nos invita a que hagamos de la fe nuestro escudo, a que creamos, a que confiemos. Porque si la fe no nos acompaña, ¿qué va a pasar con los dardos del enemigo? Nos va a golpear por todos los sitios. Me va a hacer caer, me voy a rendir, voy a renunciar. Cualquier dificultad me va a hacer desconfiar de Dios, perder mi fe. Por eso Pablo dice, coge el escudo, que dispara el enemigo, pero tú coge el escudo de la fe. Resiste la tentación, ten confianza y el Señor finalmente te va a dar la victoria. Y Pablo sigue avanzando y dice, y colócate el yelmo de la salvación. Ponte el casco. Esto es igual que en el calzado. ¿Sabéis que para ciertos trabajos hay que llevar casco, sí o no? Incluso hoy, si montas en bicicleta, hay que llevar casco. Si vas en moto, tienes que llevar casco. Si estás en la obra, tienes que llevar un casco. Porque el casco nos protege. ¿Verdad que uno de los órganos más importantes que tenemos en nuestra mente? ¿Sí o no? Aquí es donde se va a desarrollar la gran batalla espiritual, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y Pablo dice que la salvación de Cristo sea aquella que recubra tu cabeza, que recubra tu mente. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nos quitamos el yelmo de la salvación? Y dejamos que la influencia del enemigo vaya entrando en nuestra mente. Y aquí podemos hablar de muchas cosas. ¿Cuántas veces la televisión en la que entra con sus mensajes en nuestra mente? ¿Cuántas veces lo que vemos, incluso lo que leemos, no es lo más apropiado para nuestra mente? Ahí es donde realmente se libra la batalla. El Nahuatl en el conflicto de los siglos dice que el conflicto de los siglos tiene que ver en la lucha por el poder de las mentes. ¿Dónde puede convencernos el diablo? Aquí. ¿Dónde puede convencernos el Señor? Aquí. A través de nuestra mente. Por lo tanto, es importantísimo, mis queridos hermanos, que cuidemos nuestra mente, que cuidemos lo que vemos, que cuidemos lo que escuchamos, lo que leemos. Porque si llenamos nuestra mente de cosas que van contra la voluntad de la palabra de Dios, al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarnos llevar por todas esas cosas, vamos a ceder.
y el enemigo habrá ganado la batalla. Por lo tanto, Pablo nos invita a que nosotros nos pongamos el yelmo de la salvación, a que nosotros podamos tener nuestra mente bien cubierta para que el enemigo no pueda vencernos, no pueda ganarnos la batalla. Y finalmente Pablo nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta espada? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa espada, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces cuando salimos al campo de batalla se nos olvida la espada. ¿Habéis ido alguna vez de compras y se os ha olvidado el monedero? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tienes que volver, porque si no, no puedes comprar. ¿Qué pasa cuando nosotros nos lanzamos a la vida sin la espada de Dios, sin la espada del Espíritu, sin su palabra? Y fijaros de un detalle, todos los elementos que hemos visto en la armadura son elementos defensivos. Son para que cuando el enemigo nos trate de sacudirnos no nos pueda hacer daño. Pero la espada del Espíritu es un elemento defensivo, pero también es ofensivo. Nos sirve para luchar. ¿Y cómo lo hacía Jesús cuando el diablo lo tentaba? Escrito está. El diablo le metía la tentación y Jesús decía, escrito está. Jesús utilizaba la espada del Espíritu para luchar contra Satanás. Mis queridos hermanos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a decirle al diablo, escrito está? Si nosotros no hacemos uso de la espada del Espíritu, ¿cómo vamos a luchar contra el diablo? ¿Cómo vamos a luchar contra la tentación? No podremos vencer, no podremos luchar. Y Pablo invita a los efesios a que tomen la espada del Espíritu, a que puedan seguir leyendo, investigando, estudiando, para que sepan cuál es la voluntad real de Dios para sus vidas. Para que cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando tengan incluso que dar testimonio, puedan hacerlos desde un escrito está. No desde mi opinión, no desde lo que yo pienso, lo que yo creo. Escrito está. Porque yo tengo, ¿verdad?, la palabra de Dios conmigo, tengo la espada del Espíritu. Así que, mis queridos hermanos, ojalá que en esta mañana podamos nosotros equiparnos con esta armadura que no pesa. Que ninguno se preocupe. No es una armadura pesada. Quizás pueda ser difícil de llevar, pero no es pesada. Pero ojalá que el Señor nos ayude a tomar el consejo de Pablo y podamos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos finalmente salir victoriosos en este mundo de pecado y en este mundo peligroso. Que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude en esta mañana. Amén.